Saludos cordiales amigos, tal como os dije en el vídeo 0 de este canal, hoy vamos a hablar de la Luna, de la exploración lunar pero con presencia humana. Antes quiero hacer una fotografía actual de cómo está la situación. Las tres principales agencias espaciales de hoy en día son Estados Unidos, Rusia y China. Rusia, sinceramente, en estos momentos ni está ni se le espera para poder llegar a la superficie de la Luna con naves tripuladas. China sí que está, tiene proyectos, pero en principio para la década de los años 30. La mejor colocada, lógicamente, es Estados Unidos, con su agencia espacial, la NASA. La NASA ha desarrollado el SLS para poder volver a la Luna, después de casi 50 años. Bueno, bien. Ellos en su día tuvieron el transbordador. En el 2006 ya anunciaron que el transbordador se retiraba del mercado hacia el año 2011. Es decir, que con la administración Bush hijo ya notificaron que en el 2011 el último vuelo sería el STS-135, el vuelo en particular del transbordador Atlantis. Entonces tenían que crear un método para poder ir al menos a la órbita de la Tierra en principio, porque se quedaban en la superficie terrestre. ¿Cuál era ese proyecto? Ese proyecto, no sé si lo conoceréis, era el proyecto Constellation, del cual pertenecían las naves Ares. Más que las naves eran los cohetes, los lanzadores, los portadores Ares. Ares consistía en dos tipos de portadores. El Ares 1, simplemente llevar una cápsula, llamémosla Orión, a la órbita de la Tierra, con 3 o 4 astronautas para ir a la Estación Espacial Internacional, y el Ares 5. El Ares 5 sí que era un emulador del Saturno 5 de los años 60. Era un gran lanzador, era un potentísimo cohete que nada más os diré que la primera fase, además de 2 aceleradores de combustible sólido, herencia del transbordador, llevaba 5 motores que entonces se denominaban RS-68. Era una evolución del RS-25, que era del transbordador, de los SSME, y que posteriormente se llamó RS-25. Pues llevaba 5 motores. Cada uno en principio tenía que desarrollar 300.000 kilos de empuje, con lo cual, ya lo podréis ver en el esquema que os presento, se podía llevar en transferencia lunar, es decir, en trayectoria a la Luna, hasta 71 toneladas. Recordaréis lo que os dije del vídeo, en el vídeo de presentación, que Apolo llevaba 48 toneladas y Orión actualmente está previsto que lleve 27. Pues en su día, en los desarrollos de los años 2008, 2009, 2010, Ares 5 estaba capacitado para poder llevar 71 toneladas a la Luna. Esto para mí tenía más visos de realidad, de una real exploración de la superficie de la Luna. Pero ¿qué es lo que sucedió? Muchísimos fallos. Ya no fallos del Ares 5, que nunca voló, sino del Ares 1. Como podemos ver, lanzamientos fallidos, recuperaciones de la primera fase que eran inservibles. Total, que el presidente Barack Obama en el 2010 canceló ese proyecto. Y aquí se presenta
cuando la NASA no tenía capacidad para ir no a la Luna, no, a la órbita de la Tierra. La idea del proyecto Constellation, es decir, de los lanzamientos Ares, era que el primer vuelo a la Luna tenía que ser en el 2017 y el desembarco lunar en el 2020. Dicho de otro modo, del 11 al 17 van 7 años. Recordemos lo que sucedió con el proyecto Apolo. En el año 61, el proyecto Apolo no tenía nada. Solamente John F. Kennedy hizo un discurso de decir, antes de que finalice la década de los 60, quiero que un americano pise la Luna. Año 61, 62. Se hizo el proyecto Mercury para un tripulante. Se hizo el proyecto Géminis para 2 tripulantes y ensayar acoplamientos en órbita terrestre. Empezó el proyecto Apolo y murieron 3 astronautas en unos ensayos en la torre de lanzamiento. Con todos estos impedimentos y retos por medio, se llegó a la Luna en el 69, es decir, 8 años, sin tener nada. Ahora, ¿qué nos encontramos? Que en el año 2011 se suprime, 2010, 2011 se suprime el proyecto Ares. La NASA se ve obligada a crear las compañías comerciales que surgieron de forma espontánea, evidentemente ya las conocéis, Boeing, SpaceX, Blue Origin, etc., para poder ir y llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Por eso tuvieron que ir alquilando butacas en las naves Soyuz. Bien, ahora empezamos a crear el proyecto Orión SLS, digamos. Es decir, Artemis. Empezaron a venir los problemas. Es decir, desde la supresión de Ares y del proyecto Constellation, empezamos a crear el nuevo proyecto Artemis. Otra vez, en previsión de pisar la Luna, en este caso una mujer, un hombre de color, no solo americano, un americano, etc. Vale, de acuerdo. Aumentar la potencia de los aceleradores de origen del transbordador. En vez de 4 segmentos, 5, ya que estos ya no serían recuperables. Aumentar la potencia de los originalmente Space Shuttle Main Engines, que son los motores del transbordador, y pasarlos al RS-25. ¿Qué significaba este cambio? Significaba que así como los motores principales del transbordador había que recuperarlos y reutilizarlos, en el caso de SLS ya no haría falta reutilizarlos. Irían al océano Atlántico y se perderían. Por lo tanto, muchas partes, en vez de ir cogidas con tornillos o pernos, ya iban soldadas. ¿Qué supone esto? Aumentar la potencia nominal del 108% hasta el 113%, que es lo que actualmente y en la prueba de noviembre del año pasado se hizo. También se está intentando en el banco de pruebas de Stennis en Estados Unidos, se está intentando llegar hasta el 116%. Traducido en kilos empuje es que de 175.000 kilos de empuje se está en 185, 188, ya veremos si se puede llegar a los 190. Pero creó un problema, había que conseguirlo. Luego, crear la cápsula Orión. La cápsula Orión no deja de ser una cápsula Apolo sin
o sea, con paneles solares, sin pilas de combustible como llevaban los Apolo, y que en vez de llevar a 3 personas podía llevar a 4 personas. Esto, si se ven los esquemas, Orión es una cápsula Apolo un poco más, 1 metro más grande de la base del tronco de cono. Pero pasan los años. Y el presupuesto de la NASA, que en un principio, años 2011, 2012, era de 17.000 millones de euros o de dólares, en este momento va subiendo, 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 y ahora estamos a más de 24.000 millones de dólares. La lentitud con las pruebas de los aceleradores, la lentitud de los problemas que presentaba el RS-25, el construir la cápsula Orión y sobre todo el diversificar los proveedores. No olvidemos, el módulo de servicio de la nave Artemis se construye en Europa y se han de probar en Europa y en Estados Unidos. Eso hace un diseño y una certificación muy lenta. Entonces, al diversificar tanta compañía, aumentan los gastos, aumenta el tiempo de espera, y las soluciones finales llegan muy tarde. También hay que ser sinceros, los 2 años prácticamente de COVID retrasaron la puesta en marcha de los primeros lanzamientos de lo que es el SLS, sobre todo Proyecto Artemis. Bien, estamos en 2022-2023. Ya he explicado cómo está el tema de Orión, SLS, etcétera, etcétera. Pero a la Luna hay que pisarla, hay que bajar, hay que aterrizar o alunizar con un vehículo. Entonces aquí viene otro problema. Las licitaciones que hace la NASA a las empresas privadas para crear el HLS, Human Landing System, es decir, el sistema de alunizaje capacitado para llevar humanos. Yo, desde mi punto de vista, hay 2 compañías en estos momentos solo que pueden llegar a término, que son SpaceX con su Starship, luego ya veremos, pero desde mi punto de vista más claro está el Blue Origin, que tiene un módulo de descenso más similar a lo que fue en su día el módulo lunar, mucho mejor, mucho más grande, mucho más capaz. Pero claro, es que para licitar y dar credenciales a un HLS, a un módulo de descenso lunar, hay que estar muy seguro, van personas dentro. Entonces, en abril de 2023, el año en que estamos, todavía no había ninguna de las 2 compañías que hayan presentado un proyecto capaz de asegurar un alunizaje seguro para las personas que vayan dentro. Starship, ya vimos lo que sucedió el pasado mes de abril cuando falló su lanzamiento. Esto no le doy más importancia, puede pasar en un primer lanzamiento. Ahora han modificado el denominado interstage, es decir, la estructura entre la primera y la segunda fase será más como una Soyuz que no como un Falcon. ¿Por qué? Porque llevará un carenado donde los gases pueden salir al exterior y la segunda fase se puede encender estando la primera acoplada todavía. Claro, esto parece ser que el próximo lanzamiento será el mes de octubre próximo, de aquí un mes, y ya veremos qué sucede. Pero hay que poner una coraza térmica a la primera fase porque los gases que salgan de los motores Raptor de la segunda van a quemar esa primera fase.
Esto está en estudio y previsto hacerlo. Pero para ir a la Luna resulta que Starship tiene que producirse un lanzamiento de todo lo que es el buque, el navío Starship, ir a la órbita de la Tierra, con lo cual sus tanques de combustible quedarán semivacíos o vacíos, lanzar otro para que haga de repostaje al primero en órbita de la Tierra y de ahí poder partir a la Luna. Yo lo veo esto muy complicado. Y mientras tanto, los astronautas de Orión, ¿dónde están? En trayectoria lunar sin saber que va a venir su módulo de descenso lunar. ¿Están en órbita de la Luna esperando que llegue? ¿O están en Tierra esperando que funcione bien Starship para poder salir y llegar a la órbita de la Luna, entrar en la nave Starship para poder aterrizar? Luego el aterrizaje de Starship, perdonadme, es mi opinión, es de cómic de Tintín. ¿Sabéis aquel cigarro puro acabado en punta con 4 patas que aterriza en la Luna? Sí, levantando polvo, levantando piedras, y luego tener que despegar de la Luna para volver a la órbita de la Luna, que pasen los astronautas a Starship y volver a la Tierra. Como os dije en el vídeo 0, el vídeo de... no lo veo. Veo más la opción de Blue Origin, que es lanzar una nave a la órbita de la Luna con su módulo lunar y que los astronautas se acoplen a ella, grande, ya mucho más grande, no 15 toneladas como pesaba el módulo lunar de Apolo. Y luego alunizar, volver a la órbita de la Luna y volver a la Tierra. Esto como proyecto preliminar. ¿Qué más hay en el futuro? Siempre de cara mirando a que el hombre vaya a la superficie de la Luna. Esperando las certificaciones del HLS que os he dicho, ya se está construyendo, perdón, no se está construyendo, el Gateway, o Gateway, como en algún sitio también lo he visto. ¿Qué es el Gateway? Es una mini estación espacial que se pondrá en órbita de la Luna, donde habrá diferentes habitáculos, módulos, donde las naves Orión, en un principio, se acoplarán, atracarán en esta mini base espacial orbital lunar, y desde allí habitarán, tendrán sus espacios, tendrán sus zonas de descanso y antes de utilizar el módulo de descenso para ir a la Luna. Esto lo veo yo mucho más plausible que no el disparo de Starship de ida y vuelta y el cohete de Tintín que os decía. El Gateway en estos momentos se está construyendo, pero a nivel de módulo de maqueta de entrenamiento. Es decir, largo me lo fiáis. ¿Qué sucede? Que la situación actual, y ahora vamos al grano de fechas, donde me voy a mojar, literalmente. Artemis 1 fue el año pasado en noviembre, 2022, noviembre, Artemis 1. Artemis 2 está previsto para noviembre de 2024. Yo para mí no será en noviembre de 2024, será más bien durante el año 2025. Pero no olvidemos, así como yo me hubiera gustado que Artemis 2, tripulado a la órbita de la Luna, fuera una emulación de Apolo 8 del año 68, no puede, porque la potencia del motor del módulo de servicio es tan baja que no le permite entrar en órbita estable lunar, sino que tiene que hacer un loop a la Luna, de irse a una sola órbita y abierta. Es decir,
entrará en una órbita lunar cuyo aposelenio será tan grande que luego al mínimo fuerza que haga el motor podrá volver a la Tierra. No hará nada más que esto. Una gran órbita lunar, pero una. No será Apolo 8, que estuvo durante días orbitando la Luna. Por una sencilla razón, el motor del módulo de servicio de Orión tiene un empuje de 2.721 kilos. El motor del módulo de servicio de las naves Apolo de los años 60 tenía un empuje de 9.300 kilos. Esa es la diferencia. Estamos hablando del estado actual. El futuro Dios dirá, pero en vista como es el presente, de aquellos polvos, estos lodos. Se añaden más problemas, más críticas, y no vienen ahora de mí, viene del Departamento Gubernamental de los Estados Unidos, que examina las cuentas de las empresas públicas del Estado americano, la GIO, y acaba de decir el 8 de septiembre que de la forma que se está actuando con el proyecto Artemis, sobre todo con el SLS, es inaceptable. Un lanzamiento del SLS cuesta 4.100 millones de euros. A costo actual, si hiciéramos un Saturno V, a costo actual, se ha calculado que un disparo de un Saturno V serían 1.600 millones. Ahí lo dejo. Hablemos de un señor ahora, Jim Free, que es el director de la exploración de la NASA, que acaba de comunicar también que está viendo él muchos problemas con SpaceX. Ha de presentar los proyectos certificados para poder asegurar que para las fechas del 2025-2026 tiene una nave certificada para poder ir a la Luna. Y lo está dudando. No llegaremos, les ha dicho a la NASA. Es imposible. Esto va para largo. Con lo cual, la propia NASA ha hecho un estudio para recomponer todo el organigrama de los lanzamientos Artemis. Artemis 2, como decía antes, 2025. Artemis 3, que es el que tendría que ir a la superficie de la Luna, 2027. Pero muy posiblemente no podrá pisar la Luna. ¿Por qué? Porque no habrá una nave certificada con capacidad de llevar humanos a la superficie selenita. Artemis 4, 2009. Esta quizás sí que pudiera llegar a la superficie de la Luna con personas, pero en 2029. Como tema hoy lo he acabado, creo que he sido extenso, pero el siguiente vídeo que estoy preparando creo que os va a gustar. Será Saturn V versus SLS, es decir, desde mi punto de vista, diferencias, pros y contras entre el lanzador de los años 60 y este proyecto de los años 2020. Un gran abrazo, amigos, y os veo en el próximo vídeo.